Buenos días, mi nombre es Noé Israel Soto Hernández. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El día de hoy este video es con la intención de responder al reto número 5 de aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales dentro del módulo Sociedades y Contratos Mercantiles de la licenciatura en Derecho. Mi número de matrícula es la 22002178 y el asesor educativo de este módulo es el licenciado Alfredo Chávez Aguado. En el presente reto, en un primer momento nos pide el analizar un caso, el cual lo voy a leer. Dice: el hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. Con base en este caso, nos pide desarrollar algunas preguntas. La primera pregunta es: ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? En este sentido, el tipo de contrato que celebra el Hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins & Phillips es un contrato de compraventa. Según lo establecido en la página de internet de la Secretaría de Economía del Gobierno mexicano, el contrato de compraventa internacional está diseñado para los casos en que se realiza una transacción única. Atendiendo a esto, el presente solo está estableciendo una transacción. De igual manera, según el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, se aplica a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes, siendo este el caso, ya que una de las partes se encuentra establecida en España y la otra de las partes en Nueva Zelanda. Como segundo cuestionamiento, nos dice que el contrato se puede considerar de carácter internacional. Sí se puede considerar de carácter internacional, ya que también, según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, el contrato de compraventa internacional es caracterizado porque las partes del mismo tienen sus establecimientos o domicilios en estados distintos. Siempre se refiere a cosas muebles y quedan excluidas las ventas de inmuebles, la propiedad intelectual e industrial y las cosas para uso personal o familiar y los valores mobiliarios. En el caso que nos ocupa, entonces, podemos ver que se cumple con los requisitos que marca el diccionario para decir que es un contrato de carácter internacional, ya que una de las partes se encuentra establecida en España y la otra de las partes se encuentra establecida en Nueva Zelanda, por lo cual sí se cumple lo que el diccionario nos marca como un contrato de carácter internacional. La tercera pregunta nos dice: ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? En este caso, en específico, encontré que existen diversas formas de clasificar los contratos internacionales celebrados por medios electrónicos. En primer lugar, se establece que, con base en las partes que lo firman, se trata de un contrato electrónico mercantil, ya que todas las partes intervinientes tienen la condición de empresa o profesionales. En segundo lugar, de acuerdo a su modo de ejecución, es un contrato electrónico indirecto,
ya que este contrato, la entrega del producto o servicio se debe realizar en forma física. Todo el proceso de adquisición y pago se hace en línea, pero la etapa final requiere la adquisición cara a cara. Por último, de acuerdo en función de la forma en que se manifiesta la voluntad de las partes, podemos distinguir que es un contrato electrónico puro, ya que es aquel en el que las partes del contrato manifiestan su consentimiento por medios 100% electrónicos, siendo el caso de este que la firma de la voluntad se hizo mediante el sistema de firma electrónica, por lo cual cumple con este requisito para hacer un contrato electrónico puro. Como cuarta pregunta tenemos, ¿qué obligaciones corresponde a cada parte por la suscripción del contrato? Entonces, podemos especificar que la obligación de quien vende se encuentra establecida desde el artículo 30 hasta el 52 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Por ejemplo, en el artículo 30 nos dice que una de las obligaciones del vendedor es que debe entregar la mercancía, transmitir su propiedad y entregar cualquier documento relacionado con ella en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención. De igual manera, en el artículo 33 de esta misma convención nos aclara que el vendedor deberá entregar las mercaderías cuando, con arreglo al contrato, se haya fijado o pueda determinarse una fecha, y debe de ser en esa fecha. Cuando se haya determinado también un plazo, debe de cumplir el plazo en el que se haya establecido el contrato. De igual manera y en el mismo sentido, a partir del artículo 53 y hasta el artículo 65 de esta misma convención, se plasman las obligaciones del comprador, dentro de las cuales, por ejemplo, en el artículo 53, establece que el comprador deberá pagar el precio de la mercadería y recibirlas en las condiciones establecidas en el contrato. En el artículo 60 marca que la obligación del comprador es proceder a la recepción, es realizar todos los actos que razonablemente quepa esperar de él para que el vendedor pueda efectuar la entrega y hacerse cargo de la mercadería, además de muchas más obligaciones antes mencionadas. El cuestionamiento número 5 del presente reto nos dice que las partes no señalaron legislación alguna, entonces ¿cuál debería aplicarse? En este sentido, existen diversas regulaciones que pueden ser aplicadas en el comercio internacional, siendo una de estas la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercadería y otra, la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? En este caso, el hospital, conforme al artículo 28 de la convención ya antes mencionada, tiene derecho a exigir que la otra parte el cumplimiento de la obligación. En este mismo tenor, conforme al artículo 45 de la convención antes mencionada, si el vendedor no cumple cualquiera de las obligaciones que le incumben conforme al contrato a la presente convención, el comprador podrá ejercer los derechos establecidos en los artículos 46 a 52. Además, puede exigir la indemnización de los daños y prejuicios conforme a los artículos 74 a 77. También, el comprador no perderá el derecho a exigir la indemnización de los daños, aunque ejercite cualquier otra opción conforme a su derecho. Cuando el comprador ejercite una acción por incumplimiento del contrato, el juez o el árbitro no podrá conceder al vendedor ningún plazo de gracia. Esto quiere decir, pues, que se tendrá que cumplir inmediatamente. En este caso no es obligatorio dar por último, la pregunta es, ¿crees que procede la cancelación del contrato? En este caso no es obligatorio dar por terminado la cancelación del contrato, ya que en el artículo 46 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercadería se plasma que en un primer momento
el comprador podrá exigir al vendedor el cumplimiento de la obligación. También que si la mercadería no fuese conforme al contrato, el comprador puede exigir la entrega de otras mercaderías en sustitución de aquellas. Y si las mercaderías no fueran conforme al contrato también, el comprador podrá exigir al vendedor que las repare para subsanar la falta de conformidad. De igual manera, podría ser aplicado lo establecido en el artículo 64 de esa misma convención, lo que establece que la indemnización de daños y prejuicios por el incumplimiento del contrato en que se haya incurrido una de las partes comprenderá el valor de la pérdida sufrida y el de la ganancia dejada de obtener por la otra parte como consecuencia del incumplimiento. En este sentido, entonces, la cancelación no es la única forma en la que se puede proceder cuando dentro de un contrato mercantil internacional alguna de las partes no cumple con lo pactado. Hay otros elementos que pudiéramos considerar antes de hacer la cancelación del contrato. A manera de conclusión, pues podríamos establecer que en dicho contrato sería muy beneficioso que se agregara algunas cláusulas que ayudaran al perfeccionamiento del contrato. Una de ellas, en primer lugar, podría ser una cláusula en donde se establezca todos los elementos relacionados al pago, ya que en dicho caso solo se establece el monto que se tiene que pagar, sin embargo se omite las fechas, si es a plazos o en una sola exhibición, el lugar o el medio mediante el cual se podrá hacer la liquidación del precio pactado. En segundo lugar, una cláusula que pudiera establecer un elemento en cuestión de prórrogas en caso de ser necesaria por alguna de las dos partes, ya sea en la entrega de la mercancía o en el pago que se tenga que realizar por esta mercancía. Y también, por último, sería importante agregar una cláusula arbitral, la cual establezca los elementos para la resolución de conflictos dentro del proceso del contrato y que no necesariamente se vea una solución la cancelación del contrato. Con esto finalizaría el video del reto, deseándoles una buena tarde y muchísimas gracias.